queridos hermanos, estamos celebrando este jueves sacerdotal, este jueves eucarístico. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, el Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, al que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar, que la Iglesia nos propone para meditar en este Evangelio de este día jueves, nos invita a descubrir o a redescubrir la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Esta palabra de Jesús, que no es otra cosa lo que está contenido en la revelación, en la Sagrada Escritura, que es la carta que Dios nos ha dejado. La palabra de Dios es el camino por el cual nosotros descubrimos lo que Dios quiere decirnos, enseñarnos. Pero no basta con escuchar la palabra de Dios. Hace falta escucharla con el corazón y poner por obra aquello que el Señor nos ha enseñado. De hecho, este texto duro, difícil de comprender, nos ilustra sobre la importancia que tiene para el Señor aquellas cosas que Él nos ha enseñado. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Uno dice, bueno, pero hay mucha gente que cree en Dios, cree en su palabra, dice Señor, Dios te amo, te adoro. ¿Qué otra cosa hace falta? Pensemos que el mismo texto dice: muchos dirán, ¿no profetizamos acaso en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios? Evidentemente, alguien que ha profetizado en el nombre de Jesús, alguien que ha expulsado demonios, ha vivido, ha querido vivir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué Jesús dice que a pesar de todo, tampoco esos podrán entrar en el reino de los cielos? La clave sencilla, es la palabra de Dios. Es escuchar la palabra y poner por obra todo lo que Dios me ha revelado, todo lo que Jesús me ha revelado en la Sagrada Escritura, todas sus enseñanzas. Acá hay un contraste claro con el cumplimiento externo de los mandamientos que ya veíamos en otros evangelios pasados y la disposición interna de nuestro corazón. Hay muchos cristianos que, aparentemente viven la fe, incluso sacerdotes, que uno dice, la pucha, qué bueno que es el Padre Federico, qué santo es el Padre Federico, pero no basta con demostrarlo externamente. Eso es muy fácil, una especie de vida superficial donde uno demuestra que reza, que hace esto, que hace aquello. Lo que Jesús nos enseña a que la vivencia del Evangelio tiene que ser una vivencia interior, que tiene que surgir de mi corazón. Cuando surge de mi corazón, yo no solamente escucho la palabra de Dios, sino busco ponerla en práctica. Toda la palabra. No un aspecto, no algo que a mí me gusta, y entonces esto lo hago y esto que no me gusta no lo hago, sino todo lo que Dios me ha revelado.
Y acá está el centro de nuestra vida como cristianos. El seguimiento de Cristo implica el esfuerzo y el sacrificio de tomar la cruz de cada día. Hay cosas, a veces en la vida espiritual, que exigen un sacrificio, que exigen una renuncia. Y a veces no todos están dispuestos a hacer ese sacrificio y a hacer esa renuncia. Si nosotros queremos seguir a Jesús, si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que ser capaces de escuchar su palabra y no hacer una distinción y decir, bueno, esto sí me gusta, esto me convence, esto no me gusta, esto lo dejo de lado. De armarme una especie de religión a mi manera, a mi medida, a mis gustos. Jesús termina poniendo el ejemplo del hombre sensato que escucha la palabra del Señor y la pone por obra, la pone en práctica. Ese es el que edifica sobre roca. El hombre insensato es el que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Y entonces es como alguien que edifica sobre arena. Sabemos perfectamente que edificar sobre arena, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos, esa casa se cae, se derrumba. Las tormentas, los vientos, los torrentes significan las pruebas, las dificultades, las contrariedades. Cuando no hemos sabido configurar nuestra vida plenamente con Jesús, es cuando nuestra casa amenaza ruina porque no está asentada sobre la roca verdadera. Jesús es la roca y en Él nosotros tenemos que poner el fundamento de toda nuestra fe. Cada vez que vayamos ante el Santísimo a rezar a ese Jesús escondido en la hostia consagrada, pidamos que el Señor nos conceda esta gracia de que nuestra fe no esté fundada sobre los sentimientos, de que nuestra fe no esté fundada sobre los hombres, sobre tal o cual, que nuestra fe ni siquiera esté fundada sobre lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros pensamos, sino sobre lo que Cristo nos ha enseñado, sobre lo que Él nos ha dicho, y eso está contenido en la palabra de Dios. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos conceda a todos nosotros esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.